Si eres capaz de burlarte de una manifestación del Espíritu Santo, te estás burlando del Espíritu Santo. Dios te bendiga mucho, te habla el pastor Alain Baeza y quiero compartir contigo una porción de la palabra de Dios. Quiero en el día de hoy que analicemos 1 Corintios capítulo 14 y vamos a estarnos fijando acá en el versículo 2 acerca del hablar en lenguas, el hablar en nuevas lenguas. Llevo ya varios videos hablando de este tópico, de este don, y quiero enfocarme hoy más que nada en cuál es mi postura acerca de esto. Los que llevan siguiendo mi canal saben que soy una persona que cree en este don espiritual. Yo creo que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre toda carne, sobre todo aquel que cree en Cristo. Es templo del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. Y el bautismo en lenguas, desde el libro de los Hechos, se ve varias manifestaciones, sobre todo el hablar idiomas diferentes. Pero en el capítulo 14, Pablo dice: porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. En este punto no podemos tomar que específicamente este lenguaje que dice nadie le entiende se deba de entender como un idioma extranjero o un idioma humano, ya que cuando dice no habla a los hombres, me hace comprender que esto está fuera ya de la comprensión humana y fuera de un lenguaje humano, sino a Dios. Me gustaría hacer una pregunta, y es: ¿cuántos idiomas existen en el planeta Tierra actualmente? Porque si hago la pregunta, ¿cuántos idiomas históricamente en la historia del planeta han existido? ¿Cuántos lenguajes de hombres? Son muchos idiomas, hasta que se han perdido en los canales históricos, se perdieron. Entre idiomas y dialectos son muchos. Entonces, ¿por qué tenemos que limitar al reino de los cielos como que tenga un solo idioma? Dios es el creador de las lenguas. Por lo tanto, sí creo que cuando Pablo dice el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, es un lenguaje que es entre el creyente lleno del Espíritu Santo y Dios. Ahora, ese lenguaje no es entendible por los hombres. Pablo dice, nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. O sea que este lenguaje, bendito sea el Señor, este lenguaje es un lenguaje misterioso, pero no es una cosa que se aprende. Yo tiendo mucho a, cuando hablo del hablar en lengua, yo digo la frase practicar las lenguas. Y cuando digo practicar las lenguas, no es que usted se pare frente a un espejo y empiece a repetir palabras extrañas como una práctica para que usted le vaya cogiendo el galope. No se trata de eso.
Cuando digo practicar, hablo de poner en función, hablo de buscar en la oración la llenura del Espíritu Santo y que ese don se manifieste. La fe es como un músculo. Mientras más se ejercita, más se fortalece. De igual manera, los dones espirituales deben ser ejercitados para que el creyente sepa cómo conducirse por medio de estos dones. Pero en este versículo 2 lo deja bien en claro. Nadie le entiende, ninguna persona humana va a entender el lenguaje del Espíritu, las lenguas, las nuevas lenguas, va a entenderlas, a no ser que el mismo Espíritu, por medio de otro don, que es el don de interpretación, de la interpretación de lo que se está hablando. ¿Para qué se habla en lenguas? Yo veo a muchos hermanos en las redes sociales, en sus congregaciones, en los púlpitos, hablando de que este es un don que ya no está funcionando a día de hoy, que no es para este día, y no pierden oportunidad, y lo digo seriamente, para atacar, burlarse de este don, de esta manifestación del don del Espíritu Santo, y cuando yo veo esto, me da un poco de temor. ¿En qué aspecto? En que si eres capaz de burlarte de una manifestación del Espíritu Santo, te estás burlando del Espíritu Santo. Y esto quiero hablarlo con mucha seriedad, y los hermanos que me escuchen, por favor, presten atención a esto. Yo no soy ejemplo para los que no me conocen. Trato de ser ejemplo para los que sí me conocen, para las ovejas que el Señor ha puesto aquí a mi cargo en el tabernáculo de sanidad. No pretendo por las redes sociales, siempre lo he dejado bien en claro, lo tengo en la descripción de mi canal en YouTube. Esto no es para entretenimiento. Mi trabajo en las redes sociales no es para entretenimiento. Yo no gano un centavo con este asunto de las redes sociales. Más bien invierto mucho dinero para que el mensaje del Evangelio corra a través de todo el mundo, que las personas puedan tener una exposición correcta de la palabra de Dios. No ando tras el sensacionalismo, tras la última noticia. No me interesa darle esto a los suscriptores del canal. Mi interés es que el suscriptor de este canal reciba una clara, correcta administración de la palabra de Dios. Esto es para gente que tenga tiempo para Dios. Ahora, yo les decía, gente que se burla, gente que se levanta en contra de esto, y yo tengo que alertar. Y no es para asustar, ni estoy condenando a nadie. Estoy alertando, enseñando, animando a que tengan cuidado, de no estar contristando al Espíritu Santo por medio de las burlas, de que siempre hacen imitaciones burlescas, ¿no? de las personas que hablan en lengua, porque tratan de llevar al castellano lo que ellos entienden en ese lenguaje misterioso. Pero el asunto es que te estás burlando de algo que el Espíritu Santo está dando. Entonces, por favor, repito, no lo hago para asustar ni condenar a nadie. No. Yo estoy llamando a que tengan temor de Dios, ese que está hablando en lenguas verdaderamente no lo está haciendo por el Espíritu Santo, sino por la carne. Eso es un problema de esa persona con Dios. Pero no es un tema de que otros puedan levantarse. Pero bueno,
¿Qué voy a decir si la palabra dice que van a haber burladores? Entonces, pero bueno, aprovecho este canal para hacer el llamado de atención. Nadie le entiende, dice la palabra. Nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Es un lenguaje que no se aprende humanamente. Es algo que viene del Espíritu. Es algo que el Espíritu Santo, es un don que el Espíritu Santo pone en ti y se manifiesta. Eres bautizado con este don, de la misma manera que en Hechos capítulo 2 fueron bautizados. Usted dirá, bueno, pero como me dijo cierto cristiano una vez, después de haber escuchado ciertos exponentes en contra del don de hablar en lenguas, me dijo, no me convence lo que tú me dices, porque yo escuché a fulano de tal y ese sí me convenció. Yo le dije, bueno, mijo, felicidades, si tú no quieres gozar de ese don, ya no es un problema mío. El problema mío es testificarte mi experiencia. Yo leo que ellos fueron, acá en Hechos capítulo 2, versículo 4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Lenguas entendidas por humanos, pero yo no puedo decir que todas las lenguas que se hablaron acá eran lenguas entendidas por el ser humano. Sí muestra que habían personas de todas las naciones bajo el cielo en ese momento y escucharon el mensaje del Evangelio. Pero si hablaron en otras lenguas, yo creo también que habían entre ellos los que tenían estas lenguas angelicales, como las llama Pablo, como también habían personas que estaban hablando por el mismo Espíritu, esto que dice acá Hechos capítulo 19, versículo 6, profetizaban. O sea, por el Espíritu hablaban en lenguas, en el idioma de otra persona, y era entendible y anunciaban el santo evangelio. Este versículo se hizo vivo en mí cuando clamé al Señor, porque yo también quería gozar de este don. Y me costó años y buscándolo, clamando, hasta que el Señor me lo concedió y comencé a hablar en nuevas lenguas. Nadie me lo enseñó. Eso es algo que sobrenaturalmente el Espíritu hizo en mí. Entonces, yo puedo llevarte por la palabra, enseñarte bien la palabra, los textos bíblicos acerca del hablar en lengua. Tenemos un capítulo dedicado de la Biblia, un capítulo dedicado sobre el hablar en lenguas. Bendito sea el Señor. Yo me pregunto, si no solamente tenemos un capítulo, tenemos un libro histórico que habla de esta manifestación del don y la evidencia del don del Espíritu Santo es el hablar en lenguas, la manifestación. Yo vuelvo hacia atrás, Hechos capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas. Esto fue la señal, fue esta, la manifestación audible fue esta. Comenzaron a hablar en otras lenguas que los que estaban de otras naciones, el Espíritu Santo les dio lenguaje humano para poder entender. Pero cuando comparamos, acá vemos a la iglesia
ya a través del tiempo histórico, y vemos que este lenguaje en lengua también es un lenguaje que no se habla a los hombres. En Hechos capítulo 2, ese lenguaje le habló a los hombres porque es una manera testimonial del bautismo, del hablar en lenguas, pero este lenguaje, la práctica de este don llevó a la iglesia a no hablar a los hombres, sino a la edificación espiritual, hablando con Dios y nadie entendiendo lo que se dice, porque por el Espíritu está hablando misterios. Se está edificando a sí mismo, el Espíritu Santo edificando la vida del creyente cuando habla en nuevas lenguas. Y para la iglesia entonces se entregó el don de la profecía. Entonces, si preguntan, bueno, ¿qué texto bíblico tú tienes para apoyarte en decir que sí podemos hablar en nuevas lenguas? Amados, tenemos el Nuevo Testamento, tenemos textos en el Antiguo Testamento también hablando acerca de esta manifestación espiritual. Tenemos la Biblia. Pablo, me gusta mucho como Pablo acá en 1 Corintios 14, Pablo establece estos puntos de orden a la iglesia de Corintios, dejando entender que el don, la manifestación del don de hablar en lengua no es para ejercerlos para hacernos sentir bien, sino que es para la edificación espiritual de la iglesia. Yo veo en el mensaje paulino varios puntos en relación con el hablar en lenguas. Yo puedo entender acá cuando veo 1 Corintios 14 que el don de hablar en lenguas es un don espiritual que viene de Dios. Número 2, entiendo por la palabra que es un don que se puede desear. Puedo entender que no es un requisito de fe, que se dice, si no hablas en lengua no vas a ser salvo. No, para ser salvo es creer en Jesucristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios, que se manifestó en carne, que anunció las nuevas del reino, que llevó la cruz por nuestros pecados, que murió y que resucitó, que está a la diestra del Padre, que es nuestro sumo sacerdote. Son puntos de fe no canjeables, nuestra doctrina principal no canjeable. Ya el hablar en lengua, sí entiendo, es algo secundario, es un don del Espíritu, no preeminente para la salvación, pero sí es preeminente para la edificación espiritual, y la edificación espiritual nos ayuda en el camino de la fe. Pues, ¿qué es el creyente sin la guía del Espíritu Santo? Nada. Y si el creyente es nada sin la guía del Espíritu Santo, ojo, no estoy diciendo que el hablar en lengua sea la guía del Espíritu Santo. Hablo de la guía del Espíritu Santo, el Espíritu Santo como persona morando en el corazón del creyente, morando en el cuerpo del creyente. El cuerpo del creyente es el templo del Espíritu. Y el Espíritu a través de la palabra, nos da el entendimiento, la palabra inspirada, la palabra física, la Biblia, el libro escrito, la Sagrada Escritura, nos hace entender la voluntad de Dios. Ahora, de que el hablar en lengua nos edifica, a través de este don somos edificados espiritualmente y hablamos misterio con Dios, lo dice la Biblia, y yo quiero eso. Yo quiero eso. No es que yo lo recibí y ya no. Hoy en día, habiéndolo recibido ya hace muchos años ya, yo lo sigo anhelando como si fuera el primer día. Es un don deseable. Tiene que ser deseado. Tiene que ser bien deseado. Ahora, no puedo decir que el don de hablar en lengua es más importante que la profecía o la misma enseñanza de la palabra. No puedo decir esto. ¿Ves? Porque en el versículo 4, Pablo dice, el que habla en lengua extraña
a sí mismo se edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica la iglesia. O sea que yo puedo entender por la palabra que más importante que hablar en lenguas es edificar la iglesia a través de la enseñanza o la misma profecía. Pero correlacionadamente, la enseñanza y la profecía se ven ligados a este don de hablar en nuevas lenguas. De que personas que han recibido el don han ejercido y han dado mal testimonio. Sí, yo reconozco eso, sí veo eso. Como también reconozco y veo personas que han dado mal testimonio y no hablan en lenguas. Por lo tanto, este asunto de falsos profetas, no podemos ponerle el sellito de que todos los falsos profetas hablan en lengua. Hay falsos profetas que no hablan en lengua. Hay falsos profetas en la iglesia pentecostal, falsos profetas en la iglesia bautista, falsos profetas en la iglesia metodista, falsos profetas. En cualquier parte puede aparecer un falso profeta. Así que no podemos ponerle el sellito de que los falsos profetas son los que hablan en lenguas. El falso profeta es aquella persona, el falso maestro es aquella persona que viene con un evangelio diferente. Y a estos tenemos por orden bíblica ni decirles bienvenido. Ahora, aunque Pablo mismo hablaba en lenguas, y esto es una cosa que tenemos que reconocer bíblicamente, Pablo mismo, él dijo que hablaba en lengua más que todos ahí. O sea, que el mismo Pablo reconoce la evidencia del don en su vida. Y yo digo, bueno, si el apóstol Pablo también participó de este don, yo quiero participar. Bendito sea el Señor. Me sigue preocupando el hecho de que por ahí puedan haber personas que como este hermano en Cristo me refutaba y me decía, no me convence lo que tú me dices bíblicamente. Es que yo no estoy aquí para convencer a nadie. El que convence es el Espíritu Santo. Yo solamente te estoy compartiendo mi testimonio. Y si quieres gozar de este don, te toca desearlo, te toca procurarlo, como dice acá, procurar los dones espirituales. Procurar los dones espirituales. Te toca procurarlo, te toca pedirlo al Señor. Si no lo quieres, eso ya no es un problema mío. El problema mío es que lo que Dios está haciendo con mi vida, el problema mío es lo que Dios está haciendo con mi familia, el problema mío es lo que Dios está haciendo en la iglesia donde el Señor me ha puesto a pastorear. Y este canal sí quiero que usted que me está escuchando desee los dones espirituales, procure los dones espirituales. Es importante el hablar en lenguas. Alain, es importante, usted piensa que es importante que se hable en lenguas. Personalmente yo creo que sí es importante. ¿Por qué? Vuelvo a mostrarte acá. Vamos para Hechos capítulo 2. Aquí tenemos en Hechos capítulo 2 la narrativa de la venida del Espíritu Santo. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, o sea, se encontraban en un culto al Señor, unidos en oración. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio. Y siempre me hace pensar cuando leo esto, un viento recio que soplaba. Cuando yo leo este versículo 2, y de repente vino del cielo como un estruendo de un viento recio que soplaba, me recuerda la acción que hizo el Señor Jesucristo. Acá en Juan capítulo 20, versículo 22, cuando Jesús se aparece a sus discípulos y habiéndoles hablado, sopló y les dijo, miren lo que les dijo, recibid el Espíritu Santo.
Por lo tanto, yo encuentro una relación importante entre este versículo y el segundo capítulo de los Hechos, que ese soplo que vino del cielo como un viento recio impactó las vidas de los discípulos reunidos. Como este viento recio que vino del cielo, bendito sea el Señor, que soplaba, yo entiendo por la palabra que es el soplo del Señor, me lanza a recordar ese versículo que dice que el soplo del Omnipotente me dio vida, y como al cuerpo de Adán, que estaba hecho en el jardín del Edén, esculpido de la tierra, el Señor sopló ese aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Y luego por medio de Cristo vinimos a ser seres vivificados, el segundo Adán, el Adán que vino de Dios, Cristo, el Hijo de Dios, vinimos a ser un ser vivificado por medio de Cristo. Y ahora en Cristo el soplo vuelve a aparecer, llenando el cuerpo. Como dio ese soplo la vida al cuerpo de Adán, ahora ese soplo por medio de Cristo da vida a su iglesia, pero no es vida para salvación. Hablo de poder de Dios, porque el Espíritu Santo vino para sellar a la iglesia y dar poder en el Señor a la iglesia. Y la venida del Espíritu Santo, la manifestación, porque cuando el Espíritu Santo vino, se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, una experiencia espiritual tremenda, una manifestación milagrosa tremenda, y fueron llenos del Espíritu Santo y acto seguido comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba para que hablasen. Yo no puedo desligar lo que es llenura del Espíritu Santo con evidencia de la llenura del Espíritu Santo. No puedo, debería tomar una tijera y picar el texto, pero no puedo hacerlo. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es pura, es inspiración divina, no puedo quitarlo de ahí. Luego vemos a través de la palabra, y yo les animo a que vean los otros videos donde aparecen y hago la exposición a través del libro de los Hechos. Todas las veces que hay una llenura del Espíritu Santo, la evidencia es el hablar en lenguas y el profetizar. Bendito sea Dios Todopoderoso. Entonces, el hecho está en ya queda ya en el deseo que tenga la iglesia de buscar este don del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, porque no podemos convertirnos en escaparates llenos de conocimiento, como tenemos nosotros a veces los escaparates llenos de libros, libros que inclusive ni nos hemos leído alguna vez en la vida, pero están ahí. No podemos permitir que el conocimiento de la palabra se vuelva solamente información en nuestra mente y punto. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para ser efectivos en la obra del ministerio. Una herramienta bien preparada, llena del Espíritu Santo, en el poder de Dios, caminar en el poder de Dios, poder vivir lo que dice el Señor en su palabra. Estas señales seguirán a los que creen. Entonces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo y gozar de la manifestación del bautismo, que es el hablar en lengua. Es mi experiencia personal y la estoy compartiendo con ustedes, de que mi experiencia personal
vino a raíz de lo que les estoy mostrando en la palabra hoy. Amén. Entonces, si usted quiere gozar de esto, tiene que clamar al Señor. Tienes que clamar al Señor por medio de la fe y recibirlo. Yo creo que ya el Espíritu Santo, si has recibido a Cristo, porque este es un canal que va a salir ahora por las redes sociales y hay personas que son cristianas y pueden escucharlo, hay personas que no son cristianas y pueden escucharlo igual. Si has creído en Cristo como tu Señor y tu Salvador, le has recibido, has abierto tu corazón, crees en Él de todo tu corazón. Como dice la Escritura, no es creer conforme a como te parezca, como dice la Escritura que debes de hacerlo. Creo que eres templo y morada del Espíritu Santo, y lo creo porque la Biblia lo dice. Creo que el Espíritu te anhela celosamente. Ahora, de que puedes, y creo que deberías dar este paso de clamar al Señor: lléname de tu Espíritu Santo, lléname de tu Espíritu Santo. Y la evidencia bíblica es comenzar a hablar en otras lenguas. Un abrazo grande para los que piensan que no es así. Respetaré su postura, como yo espero que usted respete la postura que yo tengo. Pero la postura que yo tengo es en base de haber leído la Escritura, de haber clamado al Señor por mí. No se impuso mano, no fue una experiencia personal mía. De haber leído, de haber creído, de haber clamado y haber recibido. Y la llevo gozando todos estos años hasta que el Señor venga o me llame a su presencia. Porque verdaderamente es un gozo, una bendición, una bienaventuranza ser lleno del Espíritu Santo y hablar en nuevas lenguas. Amado, el Alain que yo era antes de recibir el bautismo del Espíritu es completamente al Alain que recibió el bautismo del Espíritu Santo. Yo noté una gran diferencia en mi vida, una gran diferencia, y comencé a moverme en el poder del Espíritu de Dios. Y cuando digo comencé a moverme, no es que yo hacía y el Espíritu me seguía. No, es yo siguiendo la orden del Espíritu Santo, siguiendo la guianza del Señor, porque no quiero que nos confundamos, que no es que tú haces y el Espíritu te sigue lo que tú vayas a hacer. No. Es ser guiado por el Espíritu, ser guiados por Dios, por el Espíritu de Dios, ser guiados haciendo lo que el Señor quiere que tú hagas. Tú eres el instrumento de Dios, no es al revés. No es hacer lo que te da la gana, es hacer lo que Dios quiere. Yo te dejo con esta enseñanza. Es lo que creo, te repito, a raíz de lo que leí en la palabra, creí, clamé y recibí, y estoy gozando a través de todos estos años. Entonces, si tú quieres hacerlo, no es el bautismo del Espíritu, no es la locura que se ven a veces por las redes sociales. No es la locura esa. Es algo bien serio, bien espiritual, edifica tremendamente, es una bendición y es un don que te lleva al orden. Por eso vemos en 1 Corintios 14 Pablo llamando a la iglesia a un orden. Es un don que lleva un orden. Entonces, como dice Pablo, ya quisiera que todos tuvieran este don espiritual y que todos profeticen. Te invito a que tú le clames al Señor, leas la palabra, le clames al Señor y quiera Dios bendecirte con este don, aunque sí veo por la palabra que es su voluntad. Abrazo grande, Dios te bendiga muchísimo. Te invito a que te suscribas, des like a este video, lo compartas, amén, con algún amigo, algún vecino, algún hermano
en Cristo. Y nos vemos pronto en otro video. Abrazo grande.